Buenos días, doctora Ivanova. Nosotros Buenos somos días. estudiantes de séptimo semestre, como lo había mencionado de la doctora Dávalos. Entonces, nosotros vamos a proceder a realizarle algunas preguntas sobre su corriente, que es la cognitivo-conductual, en referencia a algunos aspectos, como sería en qué consiste su teoría. Bueno, buenos días, chicas. La corriente cognitiva conductual normalmente asocia, ¿no es cierto?, el pensamiento y la conducta. Es una teoría en la cual se basa en experimentos científicos, o sea, no está basada en la subjetividad, sino que todos sus postulados, pues previamente han sido científicamente comprobados, ¿sí? ¿Y qué instrumentos o técnicas utiliza para la evaluación? Bueno, dentro de la teoría cognitivo-conductual hay varias técnicas, ¿no? Hay las de primera generación, que normalmente son las de modificación de conducta o las técnicas operantes, las técnicas de exposición, como la exposición en vivo, la inundación, ¿sí? También tenemos las de segunda generación, como son las técnicas cognitivas, donde está el modelado, la resolución de problemas. También tenemos las técnicas de afrontamiento, de habilidades sociales, y actualmente también hay las técnicas de tercera generación como el mindfulness. Y de todas esas técnicas, ¿cuál es la que a usted más le gusta? Bueno, yo como psicóloga infantil y psicorehabilitadora pues utilizo las de primera y segunda generación más, y también y actualmente las terceras. Para trabajar en los niños normalmente los diferentes problemas que tienen en conducta utilizamos mucho las técnicas operantes, como puede ser el refuerzo positivo, el castigo positivo, castigo negativo, ¿sí? Las técnicas de economía de fichas, de contratos conductuales, entre otras, ¿sí? Pero también utilizamos, dependiendo del problema del niño, las técnicas, el modelado, ¿sí? Trabajamos pues, las autoinstrucciones, la resolución de problemas y habilidades sociales, y dentro del proceso también siempre utilizamos lo que es la relajación y respiración, porque es un factor muy importante para que ellos aprendan el autocontrol en las diferentes problemáticas que se les puede presentar en su vida cotidiana. ¿Usted cómo realiza el tratamiento, en este caso en los niños? Bueno, seguimos los procedimientos de la técnica cognitiva, ¿no es cierto? Primero realizamos una entrevista para poder hacer un diagnóstico. Dentro de la entrevista, pues utilizamos los 4 pasos, que es el levantamiento de la historia, ¿no es cierto? La observación directa, también aplicamos las diferentes baterías psicométricas dependiendo del caso, también dependiendo del caso se realiza la observación situacional, ¿sí? Luego de eso, pues se realiza el análisis funcional para poder explicar las hipótesis que nos planteamos, realizamos el tratamiento y posteriormente el seguimiento y prevención de recaídas. Una vez que tenemos los datos, ¿no es cierto?, vamos a entrevistarnos, en este caso con la madre, que sería la cuidadora no agresora, ¿sí? Porque tal vez el cuidador agresor no quiera conversar con nosotros, pero nosotros, en base a estos datos que tenemos y a los datos que nos dé la mamá, vamos a hacer un análisis funcional para ver cuáles son las diferentes problemáticas del niño. Por una parte se llama el organismo, ¿no es cierto?, cuáles fueron los antecedentes. También vamos a ver cuáles fueron las causas o qué provoca y cuántas veces, ¿no? Un análisis retrospectivo para ver si recabamos información de cuántas veces ha ocurrido el maltrato en el niño, ¿sí?
Tenemos que en la historia clínica pues analizar los datos biológicos desde que la madre estuvo embarazada, ¿sí? Hacer un antecedentes, la anamnesis personal, ¿sí? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a entrevistar al niño, ¿sí? Para ver qué información nos puede dar. Como tiene 5 añitos, es un niño que tal vez no nos pueda dar mucha información, ¿sí? Por el desarrollo del pensamiento que tiene, el desarrollo cognitivo, se encuentra en una etapa preoperacional todavía, que quiere decir que no está en capacidad de autoobservarse y autoevaluarse, no está pasando por su etapa, terminando su etapa egocéntrica, ¿sí? En donde los niños no se diferencian de los adultos y él puede pensar que lo pegaron por culpa de él, ¿sí? Porque los niños tienden a pensar que todo lo que les pasa es por culpa de ellos, ¿sí? Luego de realizar la evaluación, aplicaríamos la evaluación, la observación, aplicaríamos diferentes instrumentos para poder determinar cómo está sintiéndose el niño. Sí, por los 5 años es difícil aplicarle también instrumentos, ¿sí? Porque todavía él no está en capacidad de responderlos, ¿no es cierto? Porque cognitivamente no está maduro. Entonces tocaría ver instrumentos adecuados, tal vez uno de conducta de niños para esa edad, ¿sí? En el área emocional, pues trabajaríamos con terapia del juego, o haríamos un análisis a través de instrumentos de juego, porque no está en capacidad tampoco de elaborar un HTP para ver cómo se proyecta, ¿sí? Todavía no está en capacidad. Elaboraríamos los diferentes instrumentos y pondríamos en protección al niño, ¿sí? Alejándolo del adulto. En base a este análisis funcional y las hipótesis que nos hemos planteado, pues elaboraríamos un plan de intervención, ¿sí? Primero trabajaríamos mucho el área emocional del niño porque está totalmente lesionada, su baja autoestima, debe tener una baja autoestima muy marcada porque no sabemos desde cuándo empezó el maltrato y cómo fue su vida, ¿sí? Porque las personas maltratantes normalmente no cuentan bien la historia. Podríamos aplicar técnicas de autoestima también. Dentro del proceso de las técnicas cognitivas, pues conductuales, le enseñaríamos estrategias de respiración y relajación, ¿sí? Trabajaríamos psicoeducación con la madre para indicarle, ¿no es cierto?, lo que pasa con el niño, cuáles son las consecuencias y si está dispuesta a ayudar. Si no está dispuesta a ayudarlo, lo conveniente es pues alejarlo de las personas para evitar más maltratos. ¿Qué más? Está el proceso de evaluación, nos planteamos los objetivos y empezamos el proceso terapéutico. El niño ha sido golpeado, quemado, es un niño que está totalmente lesionado, es un niño que está fragmentado su yo, quiere decir que su área emocional está destrozada, es un niño que no debe tener habilidades sociales porque es un niño víctima de violencia. Tendríamos que preguntar los comportamientos para ver si tiene comportamientos externalizantes o internalizantes, que es una de las cosas que se observa en los chicos. Si es externalizante, podría tener problemas de conducta, podría ser un niño oposicionista, sí, podría ser un niño muy inquieto. Si es internalizante, pues podría ser un niño con depresión, con ansiedad, sí, podría ser un niño dependiendo del resultado que nos den, sí, porque todo eso tenemos que tomar en cuenta para realizar la intervención. Como es pequeño, 5 años, no tenemos muchas estrategias, vamos todo a lo que es terapia del juego, sí, terapia del juego, para poder trabajar con él, ¿sí? Y él nos cuente su versión y poder trabajar estrategias de afrontamiento y autocuidado, ¿sí? Estrategias de afrontamiento, de autocuidado y poder ayudarle a salir. Siempre va a depender de las condiciones. Si la madre apoya, también la entrenamos, psicoeducamos primero y luego entrenamos en las diferentes técnicas para que le ayude a salir al niño y posteriormente siempre toda técnica se manda a casa, ¿sí? Para que la realice en casa. Luego de eso, si la madre colabora, el niño va saliendo,
hacemos un seguimiento, sí, hacemos un seguimiento. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, usted al inicio nos decía que no trabaja con violencia. ¿Nos podría decir el por qué para que quede filmado en cámara? Bueno, como psicólogos no somos psicólogos generales para especializarnos en todo, ¿sí? Entonces, como mi profesión es psicóloga infantil psicorehabilitadora, yo me vinculé más por la psicorehabilitación y la clínica infantil. Entonces yo trabajo mucho en los diferentes casos, pero no en violencia, porque me parece una temática muy sensible a la cual a mí me duele mucho abordar. Sí, me duele mucho abordar. Entonces, como también como psicóloga tengo que reconocer mis debilidades, sí, tengo que encaminarme en lo que me gusta. Yo trabajo mucho con niños con discapacidad intelectual y física, por un lado, pero también la clínica infantil, que son niños con ansiedad, depresión, trastorno de déficit atencional, conductual, enuresis, encopresis, ¿sí? Desde ese punto de vista, ¿sí? Nunca una terapia en un niño va a funcionar si no se trabaja la familia. Si la familia no modifica, el niño por sí solo jamás podrá. Sí, por las mismas condiciones que necesitan al adulto cuidador para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, en una terapia infantil y en este caso de maltrato, si el medio donde está el niño no es trabajado, el niño volverá y seguirá siendo lesionado por las características del padre, pues, o del adulto que lo golpeó. Debe tener un trastorno disocial, ¿no es cierto? Y el niño, si no es trabajado y sigue en el medio, a futuro tendrá los mismos rasgos disociales. Bueno, muchas gracias, doctora, por habernos brindado su tiempo para la entrevista.